Hola, hoy la revista Contrapunto entrevista al profesor de la Facultad de Economía, el doctor Lorenzo Blanco, con motivo de la publicación del tercer volumen de su saga literaria, La Musa de la Economía. Yo soy Patricio García, coeditor de Contrapunto, y estaré entrevistando al doctor Lorenzo durante esta entrevista, ¿no? Primero que todo, doctor Lorenzo, muchas gracias por acceder a la entrevista y felicidades por su proyecto literario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por apoyar Economía Ficción, este proyecto. La primera pregunta sería, y que he visto que no mucha gente hace, ¿de dónde surge el personaje de la Musa de la Economía? ¿Cómo aparece este personaje en su mente? Bueno, la motivación fue la generación de 2007-2011. Yo a esa generación les impartí microeconomía 1, microeconomía 2, microeconomía 3. Entonces, en noviembre del 2009 ya estaba terminando microeconomía 3 con ellos. Iba a ser el último curso que yo les iba a impartir como profesor. Entonces, yo les quería dar un regalo. Entonces, pues yo inventé este personaje. El personaje tiene dos fuentes. La primera fuente es una estatua que está en un banco de España, que es una diosa con una caja de tesoro y abajito esculpido está la musa de la economía. La segunda fuente fue la vocalista y pianista del grupo Evanescence, Amy Lee. Entonces, Amy Lee, su formación original fue como pianista clásica y luego se convirtió dirigente de este grupo de rock and roll gótico pesado. Entonces, para mí, Amy Lee es una artista neoclásica en un sentido muy literal. Entonces yo dije, qué mejor que darle el aspecto físico a este personaje de una artista neoclásica. Por eso escogí, bueno, así fue como se formó el personaje de la Musa de la Economía. Muy interesante, que hubiera sido como un detalle para sus alumnos, ¿no? Sí. Eso habla mucho. Actualmente, bueno, este tercer volumen que acaba de salir transcurre en su mayoría durante el siglo XIX e inicios del XX. ¿Qué significa este periodo para el desarrollo de la ciencia económica? Bueno, se traslapan muchos movimientos entre economistas. En 1815 se acaban las guerras napoleónicas, en 1817 se publica el libro de David Ricardo, Tratado de Economía Política, Principios de Economía Política y Tributación, y es lo que le da un auge muy potente a la economía política clásica en Gran Bretaña. Pero también en ese mismo siglo se ve el descenso, la caída de economía política clásica. También se ve el surgimiento del concepto del socialismo. La palabra socialismo, de hecho, se utilizó por primera vez en 1818, que coincide con el nacimiento de Carlos Marx. Entonces Marx no inventó la palabra, ya existía décadas antes de que empezara él a publicar ensayos acerca del tema. Y claro, se ve el auge del socialismo científico, de lo que ahora llamamos marxismo. Para 1870 lo que estamos viendo es una presunta revolución, que no creo que la haya sido, pero lo que muchos historiadores del pensamiento económico llaman la revolución marginalista. Es de los marginalistas y de la teoría subjetiva de valor que salió la economía neoclásica de Marshall, que eventualmente se convirtió en microeconomía de corriente principal, o sea, nuestros ancestros. Y claro, ya lo había dicho, en 1890 Alfred Marshall sintetiza, toma partes de economía política clásica y toma partes de economía marginalista, y en 1890 publica el libro que las fusiona, que creo que se llama Principios de Economía, que es el libro que le da inicio a esta corriente que se llama economía neoclásica. Y luego a inicios del siglo XX se está refinando más y más y más la corriente neoclásica, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y también vemos la profesionalización del economista.
Entonces, vemos cómo en la década de los 1880 surge la British Economic Association, la Asociación Británica de Economistas, y la American Economic Association, la Asociación Estadounidense de Economistas. Entonces, es un periodo muy interesante. El reto es que hay demasiados detalles interesantes, demasiada historia interesante, y eso es nada más la historia del pensamiento económico. No estoy incluyendo la historia económica, que también es muy fascinante y muy polémica. Ok, entonces en este tercer volumen hay básicamente de todo, es un surtido. O sea, está muy lleno de personajes, de hechos. ¿Cómo fue escribir esto? Me imagino que fue muy retador, ¿no? Sí, todos estos libros son muy retadores porque tengo que escribir acerca de eventos importantes en historia económica y personajes y corrientes importantes en la historia del pensamiento económico. Entonces, primero es, ok, ¿qué es lo más importante? Luego es escribir una trama que cautive al lector, que se basa en un personaje que sale de básicamente mitología, fantasía, horror, y combinarlo con esa trama, de tal manera que el lector aprenda economía, historia económica, historia del pensamiento económico, y se divierta en el proceso. Entonces, se me pregunta a veces, ¿qué fue lo más fácil, la parte más fácil para escribir y cuál fue la más difícil? No hubo ninguna parte fácil, absolutamente ninguna, todas fueron difíciles. Bueno, entonces, o sea, bueno, todo el trabajo fue sumamente difícil. Y me imagino que también por la cantidad de, o sea, la enorme extensión que usted tiene que cubrir en su libro, ¿verdad? Los marginalistas, los marxistas, el surgimiento de la economía neoclásica, etcétera. ¿Hubo algo que se dejó de fuera, que usted quiso que entrara al libro, pero por más que intentó, no pudo meterlo? Sí, una de las tramas del libro es que hay un conflicto entre dos grupos de personajes ficticios. Entonces, un grupo oprime al otro y como se da en la realidad, eventualmente los oprimidos se rebelan. Entonces, hay una escena que me hubiera gustado incluir en el libro que no la incluí, es la conversación entre la musa de la economía y una líder guerrillera que se llama Roshan, que de hecho sí sale en el libro, pero esa escena no sale. La parte más importante de esa conversación es de que Roshan le advierte a la musa de la economía que sus economistas, porque así les llaman, sus economistas, la traicionarían sin vacilación, con tal de tener prestigio, poder o fama, o las tres, especialmente las tres cosas. Y la musa no le hace caso, y eventualmente se da cuenta que Roshan sí tuvo la razón. Esa parte no la pude incluir en el libro porque no logré escribirla bien, el diálogo salía muy forzado, y por lo mismo que no pude escribirla bien, pues no pude hacerla encajar en la trama. No, pues, bueno, eso por el lado de ya el proceso de escritura, de poner la pluma en el tintero y de ponerse digamos, a escribir el texto. Bueno, yo Pero, usé computadora. bueno, bueno, la computadora. No estaba así. Quería ser poético, pero bueno. Bueno, pero antes, obviamente, de escribir, pues usted realiza todo un proceso de documentación, de investigación. De hecho, ahí todos sus libros tienen una sección de bibliografía muy amplia. Haciendo esa... Está riquísimo este tequila, por cierto. Mande. Nos quitan fondos luego en la revista, si piensan eso. Usted, ¿cómo, me refiero, tras hacer toda esa investigación para los libros de la Musa de la Economía, ¿hay algo nuevo que haya aprendido? ¿O hay algo, no sé, por ejemplo, cambio de opinión respecto a algún economista, algún evento histórico, algún modelo, alguna teoría económica? Bueno, es difícil porque antes de que se generaran estos libros, la serie apareció por primera vez en Facebook. Entonces, no toda, pero una parte considerable de la investigación fue hecha años antes. Entonces, cambiar de opinión, pues yo no diría, porque ya en el pasado fue donde se dieron los cambios de opinión. Algo que yo aprendí fue
cómo insertar modelos recientes de economía a una trama que transcurre desde 1815 y termina en 1917-18, si no me falla la memoria, a fines de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, en la recta final del tercer volumen hay un debate acerca del salario mínimo. Entonces, la musa de la economía aporta ese debate usando una discusión que se desarrolló en la última década del siglo XX, o sea, décadas después de que se diera ese debate. Aprendí cómo insertar teoría económica nueva en un libro que trata del pasado. Eso fue lo primero. Ahora, el cambio de opinión más doloroso para mí en el volumen 3, y yo creo que este fue un cambio de opinión muy fuerte para mí y muy doloroso. A mí siempre me ha gustado pensar que los economistas somos libertarios, que esta es una ciencia libertaria, que estamos al lado de la gente común y corriente, que estamos en contra del autoritarismo, que queremos que todos gocen de libertad económica y de prosperidad. Pero a lo largo de la elaboración de este volumen, uno no lo puede negar. En muchas ocasiones los economistas han estado del lado equivocado de la historia. En algunas ocasiones han ayudado al mal con el simple hecho de quedarse callados y no decir nada, aunque ellos pudieron haber dicho algo. O en algunas otras ocasiones, abiertamente ayudando a gente con ideas autoritarias o racistas. Entonces eso fue la parte más amarga de elaborar este volumen, de cómo presentar eso y cómo enfrentarme a esa historia. Específicamente en este volumen, ¿cómo vemos ese papel de los economistas como cómplices o actores principales de, digamos, procesos de represión? Ok. El primer episodio sería en la década de los 1840, la Gran Hambruna en Irlanda. La Gran Hambruna se presenta a veces como un evento 100% natural. Llega este microbio que mata las papas, las pudre, que es el alimento principal de la vasta mayoría de irlandeses pobres, o sea, la vasta mayoría de irlandeses en ese entonces. Irlanda era una colonia británica. Pero uno se da cuenta al estudiar la hambruna que esto no fue 100% natural. En efecto, un microbio mermó la cosecha y mermaba las cosechas, perdón, de la papa durante todo este tiempo. Pero hay que preguntarse, ¿por qué cientos de miles de irlandeses solamente tenían dinero para comer papa? ¿Por qué no tenían los medios para comer otro tipo de alimento, proteínas especialmente? La mala alimentación de los irlandeses coadyuvó a miles y miles de muertes por toda Irlanda, porque la mala nutrición los hace susceptibles a enfermedades como por ejemplo cólera. Además de eso, muchas muertes se dieron porque el gobierno británico decidió de que en vez de regalarles o darles comida, lo que iban a hacer es mandarlos a supuestas casas de trabajo, que no eran más que campos de concentración, donde el hacinamiento era intencional, de tal manera que una enfermedad como cólera se podría contagiar a cientos, si no es que miles de personas en un solo inmueble, y podía matarlos a todos o discapacitarlos permanentemente. En toda esa saga, de 1840 a 1849, 50 aproximadamente, especialmente en 1847, que para los irlandeses es un año que le llaman el 47 negro. Fue el peor punto de la hambruna. Los economistas británicos no dijeron nada, o prácticamente nada. De hecho, una de las soluciones que ellos propusieron fue: la gente de Irlanda debería emigrar, los irlandeses deberían emigrar. Y en el libro, la musa confronta a uno de esos economistas. De hecho, lo agrede. Le dice: ¿cómo se te ocurre proponer como solución a esto que corran a alguien de su propio país? Que te largues, porque si no te vas a morir de hambre. Esa es tu solución, que abandonen todo.
¿Para qué? Para que luego llegue la oligarquía inglesa y pongan ganado. O sea, importa más la vida de una vaca que de un ser humano. Entonces, esa es una ocasión. Luego el gobierno británico repitió lo que hizo en Irlanda, pero a mayor escala en la India, donde hubo nuevamente malas cosechas y se dio esta imagen de que no, pues lo que está pasando en la India es 100% natural. Mentira, el gobierno británico ordenó desmantelar muchos sistemas de irrigación que ya existían, que hubieran amortiguado el impacto negativo de la hambruna en la India. Los británicos dieron órdenes específicas que toda la comida fuera exportada a Gran Bretaña. No se les debería regalar nada a la población nativa. Regalar entre comillas, porque era comida producida por ellos, que salía de la India por medio de ferrocarriles que sus impuestos pagaron para la formación de esa red ferroviaria, en puertos que ellos construyeron. O sea, fue una tragedia humana masiva y el cinismo que mostró el imperialismo británico, la verdad es muy difícil encontrar ejemplos similares. De hecho, es muy gracioso. Muchos regímenes autoritarios estudiaron esos episodios del Imperio Británico para refinar sus técnicas de represión cuando colonizaban otros países. Y nuevamente, en este caso, la musa está en la India y nuevamente un grupo de personajes ahora la confronta a ella. Y hasta le dicen, donde quiera que vayan tus economistas, los sigue la muerte. Entonces, nuevamente, en ese caso, los economistas no dijeron absolutamente nada. Y no sé si deba decir esto porque es un spoiler, pero bueno, los miembros fundadores de la American Economic Association en particular, además de enorgullecerse por ser científicos sociales, también se declaraban partidarios de la eugenesia. Entonces, tienes economistas, algunos de ellos muy famosos, que apoyaban medidas sumamente atroces para, en sus palabras, controlar poblaciones de indeseables. Entonces, es algo que también se desarrolla en el libro. Obviamente la musa va a estar en contra de todo eso. Uh-huh. Sí. Y bueno, respecto a eso, bueno, entonces ya vimos que la economía puede verse sesgada por digamos, la situación política o el contexto político, social del momento. ¿Usted cree que hoy en día la economía sufre de esa misma falla, por así decirlo? Que esta ciencia se ve corrompida por los intereses políticos, los intereses económicos. Creo que sí, creo que seguimos siendo seres humanos, creo que nos sigue gustando el prestigio, el poder y la fama, y creo que algunos economistas, a cambio de obtener esas cosas, dejan de ser intelectualmente honestos. Si ahorita no se me viene a la mente ningún caso en particular, porque sí ha habido economistas, particularmente Jeffrey Sachs, que ha hablado en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha hablado en contra de las agresiones patrocinadas por Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo ahorita. Pero sí hay muchos economistas que no alzan la voz cuando deben. Seguimos teniendo ese problema. Y ellos creen, porque tienen que creerlo, que al no denunciar el mal, no están haciendo nada malo. Porque no quieren entender un concepto muy sencillo que es pecado de omisión. A veces no hacer nada es la peor maldad que puedes hacer. Okay. Bueno, muy interesante esta reflexión que nos comparte usted. Y ahora, volviendo tantito de nuevo a los libros en sí, bueno, ya salió el tercer volumen. ¿Qué nos espera en el cuarto volumen? ¿Qué personajes, qué eventos podemos ver que la musa está interactuando? Bueno, el nombre original del cuarto volumen, porque todos los volúmenes tienen un subtítulo o título, del cuarto volumen
Originalmente iba a ser Ángeles Caídos. Y ese iba a ser el tema. Gente, personajes que comenzaron creyendo en lo que estaban haciendo, fueron traicionados o descubrieron que lo que estaban haciendo no era bueno y caen de la gracia, ¿no? Y caen en un abismo muy feo como seres humanos, como personajes, perdón, como personas, porque hay personajes que no, estrictamente hablando, no son seres humanos. Y también está el caso de la musa, que termina sumamente desilusionada con todo, en general. Creo que, al menos tentativamente, el subtítulo ha pasado por varias etapas. Entonces, yo sé que no me preguntaste acerca de eso, pero ahorita explico por qué. Entonces, la segunda idea que tuve es llamarle al cuarto volumen Abandonados por los dioses, por algo que va a suceder en el cuarto volumen que no quiero revelar aquí. Pero sí, o sea, esta idea de que todo lo divino nos ha abandonado, que ya no hay nada divino sagrado aquí. ¿Y cómo le hacemos? Si no hay dioses, como diría Sartre, estamos condenados a ser libres. O sea, ¿qué hacemos? Ahora que todo es nuestra responsabilidad, que no hay un plan divino, que no hay nada, ¿qué podemos hacer? Tentativamente, el título que le quiero dar al cuarto volumen se llama Un Mundo Perfecto. Porque este volumen en particular trata de, no tanto la musa, pero mucha gente tratando de construir lo que ellos creen que es un mundo perfecto. Y termina siendo una cosa horrible, sumamente horrible. Todas las utopías terminan siendo distopías, ¿verdad? Entonces, ese es un tema del libro. Específicamente lo que se puede esperar, los temas que quiero tocar es, obviamente, la Gran Depresión, de 1929 a 1940, que surgió principalmente en países de Europa y de Estados Unidos, pero que afectó a todo el mundo, de cierta forma. En términos de historia económica, continuando con historia económica, sería también el sistema Bretton Woods, el establecimiento de estos organismos gigantescos como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál era la intención original? Y si se mantuvo la intención original o se fue modificando o, como algunos otros dijeran, degenerando. La crisis económica y la crisis en economía de 1973, el año en donde la curva de Phillips cayó, el keynesianismo casi muere y hay un ascenso de una nueva corriente económica y también de política pública que algunas personas llaman neoliberalismo. Y además de eso, pues obvio, ¿cómo era la economía de países como Alemania bajo el nazismo? ¿Cómo surgió el fascismo en Europa? ¿Cómo surgió el estalinismo en la Unión Soviética? Y las atrocidades que se cometieron, tanto por parte de Stalin como de Mao. Entonces yo no sé si todo eso lo puedo incluir en el libro, pero pues son los temas que estoy contemplando cubrir. En términos de historia del pensamiento económico, pues claro, la resurrección de equilibrio general y cómo a la musa no le va a gustar para nada esta nueva edición de equilibrio general. Va a ser muy escéptica a ello. También cómo teoría de juegos se insertó a teoría económica, en parte al trabajo de John Nash, pero también en parte debido al trabajo de otros economistas y matemáticos. También el nacimiento de modelos de información asimétrica. Todo eso me gustaría poner en el libro. Y finalmente, y esto para mí es la parte quizá más importante o más procedente para esta institución, ¿cómo es que la musa de la economía llegó a la Facultad de Economía y ahora vive en el techo? Ok. Sí, eso vamos a ver la historia de cómo llegó a México, cómo llegó a Monterrey, cómo llegó a la Facultad de Economía en Loma Larga y eventualmente cómo se trasladó aquí. Entonces llegó primero a Loma Larga, Sí. No conoció a Consuelo Meyer. Oye. No la conoció. No, pues ya quiero saber el chisme. Bueno, pero con todo lo que comenta, ¿no ha pensado a lo mejor un quinto volumen? No,
No, ya no. Ya no. Ya el cuarto es el último. Es mucho trabajo, la verdad. Y ya quiero dedicarme a otras cosas más tradicionalmente académicas. Ya el cuarto volumen ya lo cierro. ¿Van a volver los artículos y las revistas? Esperemos y que todo? sí. ¿Sí? Esperemos que sí. Excelente. Y bueno, ya para terminar, y relacionando lo que usted mencionó al inicio, lo de economía ficción, vemos en la historia de la literatura y también en nuestro panorama actual que pues, muchos escritores, aparte de ser escritores, pues tienen otra profesión, ¿no? Son médicos, abogados, maestros, ingenieros, algunos, pero nos damos cuenta que muy pocos escritores han sido economistas al mismo tiempo. ¿Por qué cree usted que los economistas no tienen como esa inclinación o esa inclinación o esa cercanía con la literatura o la narración de ficción como lo tienen otras profesiones? Yo creo que se debe a dos razones. La primera razón, son dos obsesiones, de hecho. La primera obsesión es un complejo de inseguridad, que el mundo nos tiene que conocer como científicos. Entonces, tenemos que ser científicos en todo. Y escribir novelas no es científico. No sé quién empezó con eso, pero es la idea preponderante en economía, que lo que es narración, literatura, etcétera, no es propiamente científico. Entonces, es por algunos economistas, es mal visto, pero no por todos. De hecho, yo estaba con un amigo mío que es profesor en Texas A&M, allá en College Station, en Texas, y me preguntó, oye Lorenzo, estábamos cenando, y oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues mira, estoy escribiendo estos libros de historia del pensamiento económico, historia económica, y en serio, pero ese no es tu campo y todo eso. Y yo dije, mira, te voy a decir la verdad, son novelas. Y le enseñé un volumen, y lo ve y me dijo, wow Lorenzo, o sea, tú estás escribiendo novelas de fantasía, horror, mientras que nosotros estamos publicando una bola de artículos aburridos, hombre. No, eso es sumamente divertido, qué bueno que lo estás haciendo. No todos los economistas piensan así, pero yo creo que hay una masa crítica de economistas que tienen miedo de que si participan en esto, los demás en la profesión los van a ver como poco profesionales. Esa es la primera obsesión. La segunda obsesión tiene que ver sumamente relacionado con esto, con la idea de que el único medio de divulgación válido en economía es el artículo arbitrado o el capítulo del libro arbitrado. Yo no niego que el artículo arbitrado o capítulo arbitrado sea sumamente importante para el avance de esta ciencia social. Lo lo deberíamos apoyar, deberíamos felicitar a la gente que publica artículos arbitrados y que aporta realmente a la ciencia económica. Por lo mismo, hay que tomar todos esos resultados importantes y hallar una manera amena, accesible, divertida, para que el público los pueda entender. Ahora, digo que esto es una obsesión porque yo lo he visto. Entre los economistas hay como una competencia a ver quién publica más artículos. Y luego la otra competencia es a ver en dónde los publicas. O sea, no nada más la cantidad, pero el prestigio de los foros en los que estás publicando esos artículos. Se ha vuelto en una competencia casi adolescente, a ver quién lo tiene más grande, ¿verdad? El ego. Mal pensado, Patricio. Sí, a ver quién la tiene, a ver, vamos a ponernos todos en fila, a ver quién lo tiene más grande. O sea, sí, o sea, es algo infantil. O sea, no se trata ni de cantidad ni del supuesto prestigio del foro. Se trata de hacer una aportación intelectualmente honesta y sincera a esta ciencia social. Y se trata también de respetar otros medios por los cuales estamos difundiendo la educación económica. Entonces, yo creo que eso como profesión vamos a tener que llegar a un punto en donde, ok, estas dos obsesiones
hay que ya dejarlas ir. Somos científicos, pero somos científicos sociales. Estamos trabajando en ambientes cuasi experimentales, hay que reconocerlo y hacer lo mejor que podamos con las metodologías que tenemos y desarrollar mejores metodologías. Y por otra parte, dejar que haya un grupo de economistas, que no siempre vamos a ser los mismos, que condense estos resultados, que explique esta ciencia que para mí es maravillosa. Yo estoy enamorado de la ciencia económica, lo he estado desde los 17 años, que puede explicar los logros y los modelos de esta ciencia de una manera accesible a alumnos de economía y al público en general. Ok, bueno, muchas gracias. Si quisiera, ya para terminar, si pudiera decirle a, bueno, la futura, a la cámara, a la futura audiencia, dónde puede conseguir este tercer volumen y también los dos anteriores que ya ha publicado. Ok, todos los volúmenes de The Economics Muse, la Musa de la Economía, están disponibles en Amazon.com y Amazon México. Esa es la mejor manera de apoyar el proyecto y esa es la manera más sencilla de conseguir los libros. Ahora, alguien hace años, cuando publiqué el primer volumen, me dijo, creo que en este auditorio, o sea que nada más podemos conseguir el libro en Amazon. Sí, nada más. O sea, en una plataforma mundial que acepta todo tipo de medios de pago y que te envía el libro a tu casa. Sí, nada más ahí. Ahora, de vez en cuando yo pido por parte de Amazon libros, en presentaciones de libros, y los vendo, pero eso realmente no es la mejor forma de conseguir el libro ni de apoyar el proyecto. Entonces yo diría eso, por favor vayan a Amazon, por favor compren el volumen 3. El volumen 2 ya saqué una segunda edición del volumen 2 y para fines de este año sale la segunda edición del volumen 1. Entonces, si gustan esperar las nuevas ediciones, adelante. Si gustan ya de una vez comprar, porque realmente en sí lo que cambia mucho es el exterior. Se hacen algunas precisiones y adecuaciones en el texto, pero no son considerables. Es prácticamente el mismo libro. Entonces, todo depende que si quieren la versión más actualizada y más, por decirlo así, no sé, llamarle profesional, porque al inicio me ayudó una mujer brillante y talentosa que era alumna de artes visuales y ella también estaba aprendiendo a trabajar en libros y todo eso. Es un trabajo fenomenal, pero ahorita estoy trabajando con gente que a eso se dedica. Entonces no sé si quieran esperarse a las segundas ediciones o ya de una vez comprarlos, pero por favor vayan a Amazon y apoyen este proyecto, ¿okay? Para que recupere por lo menos parte del dinero que se tuvo que invertir. Así. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lorenzo, y muchísimas gracias pues a la cámara, los que vayan a ver aquí la entrevista. Muchas gracias, cámara. Sí. Y bueno, le deseamos lo mejor al proyecto de la Musa de la Economía y esperamos pues, que el tercer volumen pues, tenga mucho éxito y que el cuarto volumen salga, digo, ya nos contó que es muy difícil escribir, pero que salga con recorriendo los menos baches posibles. Muchas gracias. A usted. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la entrevista.